Muy buenas tardes, muy buenos días. Yo soy el doctor Francisco Hernández Pérez, maestro en educación, maestro en investigación clínica. Estos videos tienen como propósito darle información al personal de salud que tiene que hacer sus protocolos. Esperemos que sean de su ayuda. Algo muy importante que debe saber el personal de salud es que no existe estrictamente un modelo de cómo hacer un protocolo. Existe una guía general que está constituida en la norma 012. Sin embargo, cada comité puede tener las facultades de modificar un poco. Sin embargo, todos son semejantes, de tal forma que puede haber diferencia entre comité y comité. Es muy importante este punto. Y ahora sí, comencemos. ¿Cuál es el primer paso para hacer mi protocolo de investigación? El primer paso sería plantear un problema del conocimiento. No un problema rutinario, no un problema común, un problema de conocimiento. ¿A qué se refiere con un problema de conocimiento? Un problema de conocimiento es aquel que debe de analizarse, reflexionarse y por supuesto investigarse. Pondré un ejemplo. En la pandemia de COVID, el mayor número de infectados del personal de salud fueron las enfermeras. Sin embargo, la mortalidad no fueron ellas. El mayor número de personal que falleció fue el personal médico. Y ahí un problema de conocimiento, porque el personal médico fue el que más falleció, pero el que más contagiado fue la enfermera. Ese es un ejemplo de un personal, de un problema de conocimiento. Ahora bien, ya que tenemos nuestro problema de conocimiento, la segunda parte que hay que plantear es cómo lo resolvemos. Y para eso tenemos nuestros diseños. Y se dividen en dos, en experimental y observacional. ¿Qué diferencia hay? En el experimental, el investigador controla la variable, manipula la variable, por ejemplo, darle medicamento a un paciente. Él pone la dosis y las características. A su vez, los experimentales se van a dividir en ensayos clínicos aleatorizados doble ciego. ¿Qué características tienen eso? Por supuesto, tienen hipótesis, tienen dos o más grupos y es aleatorizado. ¿Qué significa aleatorizado? Que todos los pacientes tienen la misma oportunidad de recibir la maniobra o el tratamiento. Y doble ciego o más ciegos es que ni el investigador ni el sujeto de investigación saben qué dosis o qué medicamento se le está dando, el A o el B, no lo saben. Si por algún motivo alguna de estas características se pierde, por ejemplo, solo es un solo grupo, o no está aleatorizado, o todo el mundo sabe qué le estamos dando, en ese caso le llamamos casi experimental. En el primer caso, un ensayo clínico, como ejemplo pondremos a las vacunas. Se les daba, por ejemplo, la Sputnik V se le dio a 60,000 personas, 20,000 con placebo y 40,000 con la vacuna Sputnik V. Fue aleatorizado, tú no sabías qué te tocaba y el sujeto como el investigador no sabían a quién le estaba dando qué cosa, si era el placebo o era la vacuna. Estaba aleatorizado, doble ciego. Eran dos grupos. Y como ejemplo del cuasi experimental, normalmente lo aplicamos en educación, nada más tenemos un grupo de estudio. Mi grupo del grupo A, grupo B, donde aplico la maniobra o el tratamiento. Es obvio que al no tener grupo de comparación y al no estar aleatorizado le llamamos cuasi experimental. Se aplica mucho en educación. Pero también hay a veces cuando solo tenemos un grupo, por ejemplo, darle reanimación a un solo grupo, significa que no está aleatorizado, pues es un solo grupo. En ese sentido, es cuasi experimental. ¿Qué pasa cuando no es un experimento? Es un observacional. En el observacional, el investigador no manipula la variable, solo observa cómo se desarrollan las variables. Por supuesto, debe tener hipótesis y puede tener dos o más grupos. Lo dividimos. Se divide el observacional en analítico y descriptivo. El analítico, a su vez, tiene características siguientes. Tiene hipótesis, hay asociaciones y tiene dos o más grupos. Esa es la característica del analítico. ¿Y cómo se divide el analítico? Tradicionalmente se divide en dos. En la cohorte, casos y controles. Pero hay tres grupos más o tres diseños más que puedan caber aquí.
que es la correlación, los estudios de diagnóstico y los transversales analíticos, que en un segundo explicaré. ¿Qué es una cohorte? Es un estudio de causa-efecto, es decir, vemos la cohorte cero es cuando apenas se está, el sujeto se está exponiendo a la variable y a largo plazo vemos si se desarrolla o no. Por ejemplo, si queremos saber si el tabaquismo causa cáncer de pulmón, tendríamos que seguir por muchos años. La cohorte cero significa que no ha fumado el sujeto, y a partir de ese cohorte cero se sigue por 40, 50 años para ver quién desarrolló cáncer de pulmón. Y en ese caso nosotros calculamos una cosa que se llama riesgo relativo, para saber el riesgo que tiene cada sujeto para desarrollar cáncer de pulmón. Al final de estos 40, 50 años tendremos dos grupos, los que desarrollaron cáncer de pulmón y los que no desarrollaron cáncer de pulmón. Y de los que desarrollaron cáncer de pulmón, algunos fumaron, otros no fumaron. Y de los que no desarrollaron cáncer de pulmón, algunos fumaron y otros no fumaron. Tenemos 4 grupos, con lo cual se calcula el riesgo relativo. Ahora bien, el problema con esos estudios es el tiempo, que hay que seguirlos durante mucho tiempo. Dependerá la variable dependiente que estemos buscando, pero normalmente es mucho tiempo. Ahora, cuando no tenemos todo el tiempo, se sugieren casos y controles de efecto a causa. ¿Qué hacemos? Los casos son sujetos ya enfermos. Pongamos el mismo ejemplo, pacientes con cáncer de pulmón, y les preguntamos si fumaron o no fumaron. Ya tenemos 2 grupos. Y los comparamos con los controles. ¿Qué características deben tener los controles? Que deben ser muy semejantes a los casos, por ejemplo, la edad, el género, etc. Muy semejantes. No le voy a preguntar a jovencitos que si fuman o no fuman y si desarrollaron cáncer o no. En este caso, el cáncer de pulmón, se escogería sujetos mayores de 55, mayores de 65 años, que se parezcan a los casos. Y les haría las mismas preguntas. ¿Fumó o no fumó? Como ven, también tenemos 4 grupos. Pero en este caso, lo que se calcula es el odd radio, o razón de momio, la probabilidad de riesgo. Pero existen otros 3 estudios que pueden serle útiles. Los estudios de correlación. En la cohorte y casos y controles tenemos variable independiente y variable dependiente. En el caso de la correlación tenemos 2 variables independientes y solo queremos saber qué tanto se parecen. Por ejemplo, ¿qué tanto se parece la edad de los hombres al casarse con la edad de las mujeres? Son 2 variables independientes, una no causa la otra, una no depende de la otra, solo queremos saber qué tanto se parecen. Y se gradúa en forma positiva y negativa del 0 al 1. Pongamos, por ejemplo, 0.5 sería una correlación mediana, 0.9 una correlación excelente y 1 será una correlación perfecta. También se aplica para lo negativo. Entonces, esos son los estudios de correlación. Sugerencia desde el título, pueden poner la palabra correlación si eso es lo que están buscando. Todo depende con qué evidencia cuenten para saber si hacen un casos y controles, una cohorte o una correlación. Otro estudio que cumple los mismos requisitos de tener 2 o más grupos, asociar o hacer un análisis inferencial obligado, es el estudio de diagnóstico. Normalmente se aplica para pruebas para saber qué tanto pueden diagnosticar cierta enfermedad o cierta variable dependiente. Ahí se calcula la sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo y valor predictivo, entre otros. Este valor predictivo y valor predictivo positivo y valor predictivo negativo también les puede servir para otros estudios de futuro, de pronóstico. Eso también les puede servir. Y finalmente, que cumple los requisitos, es un transversal analítico o transversales comparativos. ¿Cómo hacemos esos estudios? Normalmente es porque empezamos con un solo grupo y ese grupo lo seguimos, pero en el tiempo nos dan variables de asociación. Por ejemplo, si yo estudio a los pacientes que ingresaron por COVID a un hospital, solo es un solo grupo, solo los hospitalizados por COVID. Y a ellos les analizo cuál es su valor pronóstico del dímero D, de la PCR, quienes fallecen más de estos grupos. Entonces, como ven, a partir de un solo grupo puedo hacer un análisis inferencial. A esto les llamamos
transversales analíticos o transversales de comparación, porque se inicia en un grupo, pero ya tenemos contemplado que durante el transcurso del estudio se van a hacer varias asociaciones, e igual puedo calcular el odds radio como en el casos y controles. Mis casos serían los pacientes que fallecieron con COVID, pero con una PCR mayor de 10, o los que sobrevivieron con una PCR mayor de 10. Igual tendríamos la misma característica, dos grupos de ambos lados y se calcula el odds radio. Finalmente, y el estudio, pues los estudios más sencillos son los descriptivos. En los descriptivos recordar que solo tenemos una variable independiente, no se está buscando asociaciones y no contamos con variable dependiente. Este tipo de estudios son sencillos. Muy normalmente les llamamos estudios de frecuencias, estudios de prevalencia. Por ejemplo, prevalencia de diabéticos en ciertas poblaciones, frecuencia de intentos suicidio en el Hospital General número tal, en el servicio de urgencias o en el servicio de medicina interna. No estamos asociando nada, solo queremos saber el porcentaje, la frecuencia, la prevalencia. Algunos estudios de mortalidad se aplican a esto. Y finalmente, la encuesta, que es muy parecida. Ahorita es de moda por las elecciones, las encuestas que ustedes ven, simplemente ven la intención de voto. ¿Por quién vota más la gente? ¿Por quién votaría más la gente? Eso es todo, no asocia ninguna variable. Espero que el video les haya servido para iniciar su protocolo. Nos estamos en contacto a los siguientes videos. Se despide Francisco Hernández Pérez. Hasta luego.